Hola, ¿qué tal? El día de hoy les hablaré sobre el derecho de obtentor. Primeramente, para definir qué es el derecho de obtentor, empezaremos a definir qué es una variedad vegetal. Es un tipo de planta dentro de una especie que ha sido creada por el hombre y que tiene características especiales o similares y particulares, pudiendo ser creada por métodos científicos o mismamente en el campo, mediante la cruza y o selección de variedades vegetales. Al tomar una variedad vegetal con características especiales, obteniendo un producto benefactorio y que dé mejores ganancias o mejores rendimientos a lo que se quiere lograr a tener. Al ser esto una innovación, las variedades vegetales reciben la protección de la UPOV, que es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, a través del certificado de obtentor. ¿Y qué es un obtentor? Un obtentor, empezaremos definiéndolo como que es un mejorador de variedades vegetales, aquel que ha creado, descubierto o investigado una variedad vegetal que se considera nueva. En la Ley Federal de Variedades Vegetales, un obtentor se define como una persona física o moral que mediante el proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género o especie. ¿Qué nos quiere decir? Que es la persona que ha realizado dicha investigación, que ha realizado dicha cruza, dicha selección para obtener dicho producto. Una persona moral es aquella organización o aquella empresa a la cual se va a dedicar a tener ese control o esa meta de realizar dicho producto, y se ha logrado y por supuesto quiere tener una protección sobre él mediante el certificado de obtentor. Pues pueden ser personas físicas o morales. Para ser una persona física simplemente bastará con una copia simple de su credencial. Los derechos del obtentor. Estos derechos se contienen en la Ley Federal de Variedades Vegetales, específicamente en su artículo 4. Uno de sus primeros derechos es el reconocimiento como obtentor de la variedad vegetal. Otro de ellos es el aprovechamiento y la explotación de dicha variedad vegetal por sí o por terceros con su consentimiento de una variedad vegetal y su material de propagación para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para producciones de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Todo esto tiene un límite de tiempo, por supuesto. Todo esto anteriormente mencionado es de 18 años para especies perennes como lo son forestales, hortícolas, vides o ornamentales y sus portainjertos, claro, y de 15 años para todas aquellas especies que no se hizo mención de ellas anteriormente. Estos plazos contarán a partir de la fecha de expedición del título de obtentor, y una vez transcurridos la variedad vegetal, su aprovechamiento y su explotación pasarán al dominio público. ¿Qué quiere decir esto? Que pase al dominio público, que ya no precisamente tú tienes esa exclusividad, ya no tienes esa propiedad tuya de explotarla y aprovecharla a tu convenio para tu producto nada más, sino que está abierta a las demás personas, está abierto al público, teniendo como prioridad pues mantener siempre ese título y hacer renovaciones, si no pues se perderá ese derecho. Ahora les hablaré sobre el artículo 7 de la Ley Federal de Variedades Vegetales. En este artículo nos expresa que se le otorgará el título de obtentor de una variedad vegetal siempre y cuando ésta sea, número 1, nueva. Contará con esta característica la variedad vegetal siempre y cuando no se haya enajenado en el territorio nacional o bien se haya enajenado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud del título de obtentor.
y no se haya enajenado en el extranjero, o bien la enajenación se haya realizado dentro de los 6 años anteriores a la presentación de la solicitud. Para el caso de perennes vides, fortuales, forestales y ornamentales, y pues por supuesto incluidos sus portainjertos, y dentro de los 4 años anteriores a la presentación de la solicitud, para respecto de las especies. Otra de las características que también debe de contar nuestra nueva variedad vegetal debe de ser distinta. Contará con esta característica la variedad vegetal que se distinga técnica y claramente por uno o varios caracteres pertinentes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea conocida en el momento en que se solicite la protección. Dichos caracteres deberán reconocerse y describirse con precisión. El reglamento señalará las diversas relaciones y referencias para determinar si una variedad es o no conocida. Otra de las características también deben de ser estables. Contará con esta característica la variedad vegetal que conserve inalterados sus caracteres pertinentes después de su reproducción o propagación sucesiva. Y homogénea. Contará con esta característica la variedad vegetal que sea suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes a reserva de la variación previsibles para su reproducción sexuada o multiplicación vegetativa. Ahora les hablaré sobre la solicitud y el otorgamiento del título de obtentor. En su artículo 8 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, el solicitante podrá requerir todo aquello que quisiere que entrara y se incluyera en el título de obtentor, como documentos, datos sobre la variedad vegetal, entre otros. Para tal efecto, la Secretaría recibirá y tramitará las solicitudes de expedición del título de obtentor. Las solicitudes quedarán sin efecto de no cumplir el solicitante con los requerimientos que se le hubiesen formulado en el plazo de 3 meses, contando a partir de la notificación de dichos requerimientos. En el artículo 9 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, el solicitante del título obtentor propondrá una denominación de la variedad, la cual, para ser aprobada, deberá ser diferente a cualquier otra existente en el país o en el extranjero, y cumplir con los demás requerimientos establecidos en el reglamento de esta misma ley, y no ser identificada o similar en grado de confusión a una previamente protegida conforme a la ley de propiedad industrial. En la solicitud se deberá especificar la genealogía y el origen de la variedad vegetal. En caso de la denominación propuesta al no cumplir con los requisitos anteriores, la Secretaría la rechazará y exigirá al solicitante que proponga otra en un plazo posterior de 30 días naturales. En su artículo 10 de esta misma ley, este artículo nos expresa que se le otorgará el derecho de prioridad al solicitante del título de obtentor que anteriormente hubiese formulado la misma solicitud en el extranjero, en países con los que México tiene o llegare a tener convenios o tratados en la materia. La prioridad consistirá en que se le podrá reconocer como fecha de presentación aquella en que se hubiese hecho en otro país, siempre que no hayan transcurrido 12 meses. Requisitos para el reconocimiento de la prioridad, que también los especifica dentro de esta misma ley. Uno de los primeros requisitos es que al solicitar el título de obtentor se reclame la propiedad y que se haga constar en el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país. Otro requisito es que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se derive la solicitud presentada en el extranjero, y dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumpla con los requisitos que señale los tratados internacionales, esta ley y su reglamento. En esta tabla se nos plasma los documentos requeridos y la forma de presentación de los mismos.
Conforme al artículo 13 de esta misma Ley Federal de Variedades Vegetales, esos documentos e información complementaria deberán redactarse en el idioma español o, en su caso, acompañarse de su traducción correspondiente hecha por un perito autorizado. Ya por último les mencionaré las instituciones en las cuales pueden ser protectoras y relacionadas a la misma derecho de obtentor, que es la UPOV, que mencioné anteriormente, que es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, o SAGARPA, y el SNICS, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Como forma ya de conclusión, especificaré, pues, como lo mencionamos anteriormente, el obtentor es aquel que ha creado y descubierto una nueva especie de variedad vegetal, y el certificado el título de obtentor es el que protege dicha nueva producción, el nuevo descubrimiento de esa misma variedad vegetal. Es el que protege mínimamente la protección de tus derechos, de tu propiedad intelectual, para tener esa certificación y que nadie pueda hacer uso de ella, claro, contando con un periodo de tiempo determinado, que por supuesto con el paso del tiempo y si una vez llega a vencerse puedes volver a renovarlo. Por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.